pensamiento de Paul Feyerabend se caracteriza por una crítica radical a algunas de las ideas comúnmente aceptadas acerca de la ciencia y el método científico, lo que le lleva a formular lo que él denomina una teoría anarquista del conocimiento. Solemos pensar en la actividad científica como algo sometido a reglas muy estrictas y rigurosas. Sin embargo, lo que nos muestra la historia de la ciencia, y en especial de los grandes descubrimientos y revoluciones científicas, es que en la ciencia todo vale. La idea básica es esta: el conocimiento humano y la ciencia no progresan sometiéndose a reglas. Al contrario, los grandes descubrimientos son el resultado de romper las reglas establecidas. La crítica de Feyerabend se dirige a las corrientes dominantes dentro de la filosofía de la ciencia en el siglo XX, el positivismo lógico y el falsacionismo de Karl Popper. A pesar de sus diferencias, estas dos escuelas comparten una idea: fundamentar el método científico definiendo una serie de reglas y de criterios que todo científico ha de respetar si quiere ser considerado como tal. Para Feyerabend, la pretensión de poner límites y cortapisas a la práctica científica, estableciendo lo que los científicos deben o no deben hacer, es erróneo y absurdo por dos razones. Primero, la historia de la ciencia demuestra que los científicos se sirven de los más variados recursos y estrategias para desarrollar, demostrar y difundir sus teorías, que por lo tanto no se atienen a ningún listado de reglas, y que incluso en ocasiones acuden a prácticas poco éticas como la ocultación de pruebas o la propaganda. En segundo lugar, establecer normas que limiten la creatividad de los científicos acabaría con la propia ciencia y el progreso del conocimiento. Los avances científicos más relevantes en la historia han sido siempre fruto de la transgresión, de personas que no se han conformado con la opinión establecida y se han lanzado a pensar de forma diferente. Establecer reglas ocasionará la decadencia de la ciencia y de su capacidad de innovación. En definitiva, lo que Feyerabend pretende mostrar es que la ciencia avanza porque los científicos no hacen lo que deberían hacer. No se atienen a normas o reglas fijas, no se ponen límites para la creatividad y la exploración de nuevas ideas. Vamos a analizar dos aspectos en los que, según Feyerabend, se muestra con claridad que la visión de la ciencia, habitualmente defendida por el positivismo lógico o el falsacionismo, está rotundamente equivocada. La idea más fundamental y básica sobre cómo debe funcionar la ciencia es esta: la validez de las teorías científicas se debe asentar sobre la evidencia empírica, es decir, los datos recogidos a través de la observación o la experimentación. Esta es una idea antigua. Francis Bacon en el siglo XVI dejó establecido que lo que caracteriza al verdadero conocimiento es el método inductivo. La inducción es aquel razonamiento en el que, a partir de un conjunto lo más amplio posible de casos comprobados experimentalmente, se formula una ley general. Sabemos que el agua se evapora a 100 grados centígrados porque lo hemos observado una y otra vez. Popper realiza una crítica a la argumentación inductiva señalando que una ley general abarca siempre más casos que aquellos que se han comprobado experimentalmente, por lo que una ley general no dejará de ser nunca más que una hipótesis. Basta un solo caso contrario para derribar la validez de una ley general, y eso sí que es seguro. A partir de aquí, Popper formula su enfoque falsacionista. El objetivo de la ciencia no es buscar aquellos casos que confirman las hipótesis establecidas, sino lo contrario: someterlas a prueba buscando aquellos casos que las contradigan. En cualquier caso, para Popper, la experiencia sigue siendo la piedra de toque del método científico, aunque no para confirmar las teorías, sino para buscar la manera de hacerlas falsas. Bien, frente a estos dos enfoques, el positivismo lógico, centrado en la lógica inductiva, y el falsacionismo de Popper, centrado en la búsqueda de datos que hagan falsa las hipótesis, Feyerabend plantea que la primacía de la experiencia que estas dos formas de pensamiento defienden es pura ideología. Es decir, es una visión idílica pero irreal y distorsionada. Tan válido como sustentar una teoría en los hechos comprobados puede ser hacer exactamente lo contrario. Desarrollar teorías que contradigan expresamente la experiencia disponible, esto es lo que Feyerabend llama contrainducción. Feyerabend está dispuesto a demostrar que actuar contrainductivamente es una forma legítima y sobre todo productiva de hacer ciencia. Veamos un ejemplo. Copérnico en el siglo XVI transformó la visión del cosmos vigente hasta ese momento, de tipo geocéntrico, al proponer su concepción heliocéntrica del mundo.
¿Se basó Copérnico en los datos empíricos y las observaciones disponibles en ese momento? Todo lo contrario. El sustento empírico de su teoría era muy escaso, desde luego no mejor que la teoría geocéntrica vigente, y con un buen número de evidencias en contra. Veamos. Copérnico, como es conocido, propone su modelo heliocéntrico, dado que el modelo vigente hasta ese momento, el modelo geocéntrico, no era capaz de explicar con exactitud el movimiento de los planetas sobre el fondo de las constelaciones estelares. Pero la teoría de Copérnico no era mejor en sus predicciones y no podía serlo, dado que Copérnico concibió las órbitas de los planetas de forma circular, cuando en realidad, como luego descubrió Kepler, estas órbitas son elípticas. El modelo de Copérnico no podía en ningún caso ofrecer predicciones más exactas que la teoría geocéntrica anterior. Un segundo grupo de problemas está relacionado con el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. Los contrarios a Copérnico tenían todo un arsenal de argumentos. Si la Tierra da un giro completo de 360 grados cada 24 horas, eso significa que rota a una velocidad de 1600 km/h. ¿Por qué no tenemos sensación alguna de que la Tierra se mueve? ¿Por qué las nubes o una columna de humo o los pájaros en el cielo no se quedan rápidamente atrás si la Tierra gira a tan gran velocidad? ¿Por qué cuando arrojamos una piedra desde lo alto de una torre, esta cae perpendicularmente justo debajo de donde fue arrojada? ¿No debería el movimiento de la Tierra durante la caída haber modificado el punto en que la piedra toca el suelo? La Tierra gira de oeste a este, así que si disparamos una bala de cañón hacia el oeste, la bala no debería avanzar, ya que la velocidad con la que gira la Tierra es mayor que la velocidad con la que viaja una bala de cañón, unos 1000 km/h. Pero esto obviamente no sucede. Por último, había todo un conjunto de argumentos contra la teoría de Copérnico relacionados con lo que se conoce como el paralaje de las estrellas. Si la Tierra gira alrededor del Sol a lo largo del año, la posición de las estrellas en el cielo en los diferentes momentos del año debería variar. Esto es lo que se conoce como paralaje. Sin embargo, el paralaje de las estrellas es cero. Esto también contradice la teoría de Copérnico. ¿Qué debería haber hecho Copérnico ante una evidencia empírica contraria tan grande? ¿Guardar en un cajón su novedosa teoría? El dogma de que la ciencia ha de basarse en la experiencia y nada más hubiera conducido al desastre. Copérnico y Galileo más tarde estaban convencidos de la validez del modelo heliocéntrico a pesar de los hechos en contra. Actuaban de forma contrainductiva. Según Feyerabend, esto demuestra que la relación entre teoría y experiencia es mucho más compleja que lo que el positivismo plantea. ¿Por qué? Los sentidos no nos ponen en contacto de forma simple y directa con los objetos del mundo. Nuestra experiencia es siempre experiencia interpretada. No se trata de abrir los ojos y mirar, sino que se trata de ver algo, de identificarlo como siendo esto o lo otro. Si veo esto, digo que es rojo. Parece algo indudable, simple y evidente, pero en un caso así estoy empleando un concepto, el concepto de rojo, que presupone una regla de aplicación. La palabra rojo se aplica a ciertos casos y a otros no. Por lo tanto, no tengo más remedio que interpretar lo que veo para establecer si lo que veo se ajusta o no se ajusta a la regla. En toda experiencia hay una interpretación de lo percibido que nos resulta tan natural que ni siquiera somos conscientes de ello. Confundimos la interpretación con la realidad misma. Los conceptos que utilizamos para interpretar o para expresar nuestra experiencia están conectados íntimamente con las creencias y teorías que consideramos verdaderas en cada momento. Las nuevas teorías desafían las interpretaciones establecidas. Es frecuente que las nuevas teorías científicas no tengan hechos a su favor porque estos hechos solo afloran dando por supuesta la validez de la nueva teoría. Para la mayoría de los científicos contemporáneos de Copérnico, pensar que la Tierra gira es inconcebible, porque entienden que todo movimiento debe ser percibido o sentido de alguna forma, y la Tierra no da la impresión de moverse en ningún caso. Es necesario entender las cosas de otra forma para descubrir los hechos que confirman esa visión. Exigir que las teorías científicas deban contar desde un principio con una abundante evidencia implicaría haber renunciado a teorías que solo mucho después han alcanzado ese nivel de confirmación. El segundo aspecto es el uso de hipótesis ad hoc. Volvamos a Copérnico para ver un ejemplo. Como hemos señalado antes, uno de los problemas con los que se enfrentaba la teoría de Copérnico era el de explicar la caída en vertical de un cuerpo lanzado desde una torre. Mientras el objeto está cayendo, la Tierra se mueve. ¿Cómo explicar que el cuerpo
caiga justo en la vertical de donde fue lanzado y no más atrás, como sería de esperar. Copérnico trata de salvar su teoría con este argumento: el cuerpo es sólido y por lo tanto está hecho de tierra, de forma que comparte la naturaleza de la Tierra, y esto hace que comparta también el movimiento de rotación de la Tierra, algo así como por simpatía. Es decir, el objeto se mueve hacia abajo debido a su peso, pero también acompaña a la Tierra en su movimiento hacia adelante, y así cae exactamente en la vertical desde el punto que fue lanzado. Esta idea de que el objeto y la Tierra comparten naturaleza es lo que llamamos una hipótesis ad hoc. Es una hipótesis que no surge de la investigación sobre los hechos, sino que está diseñada para apuntalar una teoría que no es capaz de explicar algunos hechos. Las hipótesis ad hoc o hipótesis auxiliares buscan acomodar la teoría a los hechos observados. Pero entonces surge esta pregunta: ¿no podría cualquier teoría ser concebida como verdadera si somos capaces de generar las hipótesis ad hoc necesarias? Los terraplanistas son especialistas en este tipo de estrategias. Ante las imágenes de la Tierra esférica, sostienen que dichas imágenes están trucadas, que son un montaje. Este sería un caso extremo de una hipótesis ad hoc. Según Popper, una teoría debe ser desechada si no se ajusta a los hechos. Sin embargo, en ocasiones los científicos optan por intentar salvar su teoría y para ello se sirven de las hipótesis auxiliares o ad hoc. Para Popper esto es algo que los científicos nunca deberían hacer. El punto de vista de Feyerabend es completamente distinto. Afirma que los científicos constantemente utilizan hipótesis ad hoc, porque sin estas hipótesis la ciencia jamás podría avanzar. ¿Por qué? Cualquier teoría científica implica una cantidad enorme de afirmaciones que se dan por supuestas. Por ejemplo, se da por supuesto el buen funcionamiento y exactitud de los instrumentos de medida y de observación, o la constancia de ciertas condiciones, o la validez de muchos otros principios sin los cuales la teoría no podría funcionar. Para Feyerabend, las hipótesis ad hoc solo son la explicitación de algunos de estos supuestos que habitualmente están implícitos. Para Feyerabend, toda nueva teoría es fundamentalmente ad hoc. Admitir hipótesis ad hoc facilita el progreso científico, ya que permite asentar una teoría cuyo desarrollo conducirá más adelante a justificar la validez de esas hipótesis ad hoc. En nuestro ejemplo, la idea de Copérnico de que el objeto que cae se mueve junto a la Tierra porque comparten la misma naturaleza es una idea ilusoria y bastante mitológica. Pero más tarde, a través de Galileo y Newton, se formulará la idea de los sistemas inerciales que explican de una forma mecánica que, efectivamente, los objetos que forman parte de un mismo sistema se comportan como si estuvieran en reposo, aunque el sistema se esté moviendo. La conclusión a la que llega Feyerabend es que no hay ni debe haber reglas a las que los científicos deban atenerse. Pero, si todo vale, ¿debemos considerar, por ejemplo, las teorías de los terraplanistas igual de válidas que cualquier otra? ¿Hay alguna forma de diferenciar la ciencia verdadera de la pseudociencia? Según Feyerabend, lo esencial de las actividades racionales es la capacidad de crítica, es decir, el cuestionamiento de las verdades admitidas y la generación de ideas nuevas. Lo que podemos criticar a los terraplanistas no es que incumplan las reglas del método científico, sino que no están dispuestos a cuestionar su idea de ninguna manera. En la manera en que se aferran dogmáticamente a su teoría podemos descubrir que lo suyo es pseudociencia. Por el contrario, lo que caracteriza a la ciencia es la búsqueda constante de nuevas teorías que desafían lo conocido hasta ahora. Lo propio de la ciencia es la proliferación de nuevas ideas, de nuevas teorías. El tiempo irá seleccionando aquellas teorías que nos permitan un mejor conocimiento y comprensión de la realidad. Pero esta selección de las mejores teorías requiere que constantemente se generen nuevas ideas para someter a prueba a las ideas establecidas. En este proceso de selección intervienen muchos aspectos, no solo lo que tiene que ver con los datos y experimentos, sino también aspectos ideológicos, estéticos, filosóficos, etc. La ciencia, como cualquier actividad humana, es compleja y por ello no se puede reducir a un conjunto de reglas.